lugares de... Muchas gracias, doctora Forero. 7:33. Este trabajo se hace en conjunto por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la Jurisdicción Especial de Paz. Su presidente es el doctor Alejandro Ramelli. Doctor Ramelli, buenos días. Hola, Ricardo, muy buenos días a usted y a todos sus oyentes. Doctor Ramelli, el expresidente Álvaro Uribe madrugó hoy a responderle a usted y a la JEP y a las entidades que han estado adelantando el trabajo en la escombrera, en el sentido de que usted dice que se cae la teoría del negacionismo sobre los desaparecidos en la escombrera con los hallazgos de los últimos días. Usted estuvo este jueves en compañía de diferentes actores, entidades en la zona, y el expresidente Uribe acusa a la JEP y a lo que él llama el petrosantismo de utilizar la escombrera con fines políticos para las elecciones del 2026. ¿Qué le responde usted al expresidente Uribe? No, lo primero que hay que indicar es que nosotros trabajamos por las víctimas dentro de nuestro mandato constitucional. Y mi afirmación frente al negacionismo pues es que llevamos 22 años donde todas las buscadoras, sus organizaciones, decía que habían cuerpos de desaparecidos en la escombrera y durante 22 años fue negada esa versión. O sea, las víctimas siempre les digo que no, que estaban locas, incluso que estaban desenfocadas, que eso no era verdad. Y después de haber removido cerca de 36.000 metros cúbicos de tierra, son encontrados unos cuerpos. Entonces, más allá, digamos, de quiénes son las víctimas y en qué temporalidad fueron asesinadas, lo cierto es que hay cuerpos. O sea, cuando usted remueve una montaña, que fue lo que se hizo, y encuentra unos cuerpos, efectivamente estaban ocultos, estaban desaparecidos. Entonces sí hay desaparecidos. ¿Que quiénes son? Que de qué temporalidad, pues eso lo dirá la investigación. Y nosotros no hemos avanzado ninguna afirmación al respecto. Nunca hemos dicho que están de la Operación Orión, nunca hemos dicho quiénes son. Lo que estamos diciendo es lo que encontramos. Y lo que encontramos son unos cuerpos que estaban debajo de 36.000 metros cúbicos de tierra. Eso es lo que hemos dicho hasta el momento. Ya la investigación dirá quiénes eran, en qué circunstancias fueron las muertes y eventualmente quiénes son los responsables. Pero es una investigación que hasta ahora está empezando, entonces pues nosotros no hemos avanzado ninguna afirmación al respecto. Sí, doctor Ramelli, la doctora Luyanet Forero nos acaba de decir que tienen información sobre la posibilidad de que haya 502 desaparecidos, o al menos es el trabajo inicial en la zona. 150 de ellas muy documentadas. Y el presidente Gustavo Petro sí atribuye todas las muertes, si habría todas estas personas allí sepultadas, más de 500, a la Operación Orión, que fue adelantada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo se va a adelantar la investigación para esclarecer estos hechos, para saber de qué época son o quiénes fueron los responsables de los homicidios? Bueno, lo primero que yo quiero, digamos, comentarle es que la investigación nuestra viene a tiempo atrás. O sea, no estamos iniciando. La investigación sobre el caso 08, que tiene que ver con la Operación Orión y con otras operaciones, digamos, donde estarían implicados paramilitares, viene de tiempo atrás. Y ya hemos llamado versión a 19 miembros de la Fuerza Pública y vamos a llamar otros 10. Entonces nuestra investigación ya viene de tiempo atrás, o sea, y no tiene nada que ver con los hallazgos, ni tampoco la hicimos por los hallazgos. Nosotros llevamos ya tiempos investigando la Operación Orión, nos trajimos toda la información de Justicia y Paz y hemos vuelto a entrevistar a algunos paramilitares. Y esa investigación avanza. Entonces, digamos, lo que la investigación arroje, pues serán las imputaciones que formularemos en su momento. Sí, doctor Ramelli, entre lo que dice el expresidente Álvaro Uribe, él acusa a la JEP y dice que allí en esa jurisdicción prima la indulgencia con los terroristas y el sesgo contra los militares en el gobierno que él presidió. ¿Hay un sesgo en la JEP contra aquellos uniformados que hicieron parte del gobierno del expresidente Uribe y una indulgencia contra los terroristas, contra las FARC? De ninguna manera. Nosotros tenemos un mandato constitucional que es la simetría. Y esa simetría implica o conlleva a que tengamos que investigar a todos los actores del conflicto armado. Y eso es lo que hemos hecho. Y fíjese que hace muy poco nosotros hicimos un auto que en algún momento fue exaltado por otros sectores políticos en relación con las FARC y el reclutamiento de menores y violencia sexual. Entonces, y eso hace más que un mes que pasó eso.
Y eso nunca había sucedido, y ya como que se nos olvidó. Y lo mismo pasa con secuestro, y lo mismo pasa con el tema de violación del derecho humanitario. Entonces, yo no creo que exista ningún fundamento para esa afirmación, porque precisamente hemos avanzado en unas investigaciones muy fuertes contra las antiguas FARC por el tema de reclutamiento de menores y violencia sexual. Entonces, como que se nos olvida lo que pasó hace un mes. Sí, y entonces, doctor Ramelli, ¿usted cómo le responde al expresidente Álvaro Uribe, que dice que desde la JEP están haciendo política con las víctimas de la escombrera? De ninguna manera. Nosotros lo que estamos haciendo es garantizando los derechos de las víctimas del conflicto armado, de todas las víctimas además, porque también estamos buscando los desaparecidos de las FARC. Entonces, y hemos también intervenido en cementerios de las FARC y hemos entregado víctimas de las FARC. Entonces, pues hay que conocer el trabajo de la jurisdicción. Yo me baso en los datos y en las decisiones judiciales que tenemos al respecto. Sí, doctor Ramelli, el presidente Gustavo Petro, respondiéndole al expresidente Álvaro Uribe Vélez, dice que sí, que confirma que la operación Orión en la Comuna 13 fue ejecutada por entidades del Estado, pero dice él que está en lo cierto el expresidente Uribe. Lo único es que la fiscalía que dirige el DAS, que dirige el CTI, estaba en manos de paramilitares y actuaron en asocio con otros cabecillas y delincuentes. Usted, doctor Ramelli, que entre otras cosas estuvo al frente de la unidad de análisis y contexto en la fiscalía y que ahora preside la Jurisdicción para la Paz, ¿tiene pruebas, tiene indicios de que eso es cierto, de que la fiscalía estaba en manos de los paramilitares? No, pues por el momento no tenemos, digamos, información. Si la llegamos a tener, pues compulsaremos las copias necesarias. Sí, si la tienen, obviamente en ese momento se determinará si hay lugar a esa compulsa de copias. Doctor Ramelli, quiero hacerle una última pregunta sobre esto que está ocurriendo en la escombrera. Usted nos dice, este no es un proceso nuevo, esta no es una investigación nueva. ¿Qué es lo novedoso que hay en este momento, en esta oportunidad? Porque hasta ahora, nos decía ahora la doctora Luz Janet Forero, en 2022 se hizo una búsqueda y había sido infructuosa de restos de personas dadas por desaparecidas. ¿Qué motiva esta nueva tarea de búsqueda en la zona que por fortuna es exitosa? Digo por fortuna para esclarecer la verdad, pero nos muestra, por supuesto, una dramática situación, y es que se confirma que no es un mito lo que pasó en la escombrera. ¿Qué lleva a este nuevo impulso, a este nuevo esfuerzo por desenterrar la verdad? Pues ese impulso es, digamos, la motivación de las víctimas, de las madres buscadoras. Ellas, a pesar, digamos, de esos esfuerzos que hizo la Fiscalía en su momento, que no tuvieron éxito, infortunadamente digo yo, pues siguieron en la lucha. Ellas nunca se han cansado. Y de hecho, 24 de ellas han fallecido. Eso también hay que decirlo. Es decir, ya ha pasado mucho tiempo, las madres ya están mayores, y hace poco falleció una, de hecho. Entonces, ellas hasta el último día van a seguir en su lucha. Y como una respuesta a esas solicitudes, nosotros actuamos precisamente en un polígono que no había sido intervenido. Y los cuerpos fueron hallados, como lo dijo ahorita la doctora Luz Janet, en el borde del polígono. O sea, ni siquiera hemos llegado pues al sitio de interés forense. Entonces yo creo que pues no es que haya pasado nada nuevo, sino que las madres han seguido insistiendo y nosotros atendimos esos reclamos. Sí, y ahí es clave la voz de las víctimas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en este y en todos los casos. El caso de la escombrera, hablando del hallazgo de 3 restos óseos, restos humanos, habrá que determinar si hay en esos restos más de 3 víctimas, quiero decir, en medio de lo que significa uno de los capítulos dolorosos del conflicto armado en nuestro país. Lo que pasa con la escombrera en la Comuna 13 de Medellín, con tintes políticos, por supuesto. Esto tiene implicaciones porque se habla de la Operación Orión, pero también se habla de lo que pasaba en la Comuna 13 con milicias de las FARC y del ELN. Doctor Ramelli, muchas gracias y le deseo un feliz 2025. Gracias, Ricardo, a usted y a toda su audiencia. Que estén muy